El 15 de diciembre se realizará la consulta ciudadana municipal, de la que puedes ser parte si tienes más de 14 años. Será una oportunidad para que des tu opinión sobre las necesidades sociales más urgentes. Se efectuará de manera simultánea en todo el país, siendo impulsada por la Asociación Chilena de Municipalidades. Podrás opinar sobre la constitución política, el voto obligatorio, salud, vivienda, medio ambiente y más temas relevantes para la ciudadanía. Recibirás 3 papeletas para votar. En la primera se te presentarán preguntas debiendo elegir una alternativa para cada una de ellas. En la segunda papeleta se te presentarán alternativas de demandas sociales, debiendo elegir 3 de ellas. Si marcas más de 3 preferencias, tu voto será nulo. Todos los municipios te presentarán una tercera papeleta para que entregues tu opinión respecto a problemas o propuestas propias de tu comuna. Los resultados nos darán una muestra real de cuáles son las demandas sociales que más preocupan a los chilenos y chilenas, las que se podrán dar a conocer al gobierno y parlamentarios. Recuerda, la consulta ciudadana será el 15 de diciembre. Infórmate en tu comuna de cómo participar, ya que en algunas se hará digital a través de internet, otras el voto será presencial y otras utilizarán ambos sistemas. Es importante tu participación. Tu voto cuenta. Bueno, ahí dice Rodrigo, tu voto cuenta. La pregunta que viene al tiro de cajón ¿es necesario que estemos inscritos en el padrón electoral para ser partícipes de esta consulta ciudadana? Mayores de 14 años, no entendería que efectivamente si son mayores de 14 años no es mayor de edad, no debería estar inscrito. A ver, vamos desglosando el tiro de la información. Explica. Sí, es un atado bien largo esto. Bueno, lo primero que hay que explicar con esta noticia es que la consulta ciudadana no es una elección regular. Eso es lo primero que hay que entender, porque muchas veces hay mucha gente que me ha preguntado como si esto es una elección o no, podemos hacer campaña o no podemos hacer campaña por una opción o otra opción, y la verdad es que no hay restricciones como las restricciones que existen para la ley electoral. Esto no se fija en el marco de las leyes electorales chilenas tradicionales. Esto no es una elección de candidatas y candidatos, tampoco es un plebiscito. Los plebiscitos son vinculantes. La diferencia entre una consulta ciudadana y un plebiscito o una elección regular es que el plebiscito y una elección regular son vinculantes, es decir, obligamos a quien nos abre la pregunta a tomar una decisión determinada en la medida que nosotros ganemos algo. Acá no, esto es solamente una pregunta que se nos hace de forma abierta para poder abrir el foco sobre cosas que son interesantes a nivel nacional o a nivel local y también a nivel constitucional. Por eso es que en este contexto es que las municipalidades toman la decisión de hacer este instrumento. De hecho, esta idea de hacer la consulta nace harto antes del famoso acuerdo, del acuerdo de noviembre. Incluso, disculpa, ahí había otra fecha. Se veía la posibilidad de que sí, efectivamente, si se va a hacer este plebiscito en abril, si lo hacíamos o no lo hacíamos. Exactamente. Decidieron hacerlo. De hecho, esto nace de parte de las municipalidades como una gran iniciativa, de hecho que a mí me parece muy positiva, en un contexto en que en Chile todavía no se estaba discutiendo sobre abrir la discusión de la Constitución. Eso es por eso nace. A medida que va abriéndose la discusión y que aparece este famoso acuerdo para poder cambiar la Constitución y lo que se viene el próximo año, es que se puso en entredicho esto que tú estás diciendo, como si es que se va a hacer o no se va a hacer, y se tomó la decisión de hacerla igual porque permite abrir otras clases de preguntas que son importantes y que también las municipalidades necesitan hacer porque no es habitual que hagan esta clase de consulta. Ahora, la consulta en concreto es un instrumento de participación ciudadana, así lo llama la ley, que está descrito dentro de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y que en el fondo básicamente lo que dice es que las municipalidades pueden hacer una pregunta para saber cuál es el interés de las personas que viven en una comuna determinada. La gracia es que acá se aliaron varias comunas a través de la Asociación Chilena de Municipalidades para hacer esta pregunta, no solamente la pregunta local, sino también la pregunta nacional del proceso constituyente, qué votaría usted, quiere cambiar o no quiere cambiar la Constitución, pero lo que salga ahí no va a ser vinculante. Ahora, como no se enmarca la ley electoral, no aplican estos criterios que son normativos y que son como obligatorios para una elección regular. Por ejemplo, una elección regular yo tengo que ser mayor de 18 años para poder votar, o sea, la ciudadanía en Chile se ejerce desde esa época. Acá se abre hacia menores de edad por una razón que a mí me parece bien sensata en términos políticos, y es reconocer la ciudadanía de menores de edad que pueden ejercer también un derecho a voz, por lo menos, y no a voto, pero derecho a voz. Y acá es porque hay otro enclave que permite entender que se puede hacer. Las juntas de vecinos, toda la gente que nos ve que participa en una, sabe que los menores de edad también pueden participar. De hecho, los mayores de 14 años en una junta de vecinos pueden participar y votar por una junta de vecinos determinada. Rodrigo, pero a la hora de fijarse en este voto, ¿qué cosas te van a preguntar relacionadas con, primero, la Constitución o con los cambios a nivel nacional?
Y dentro de lo mismo, como lo hemos hablado antes, qué tan importante es que esa persona que va a emitir ahí ese voto esté informada sobre el real significado de lo que está votando, para no después tener una consecuencia que lamentar, o como ha pasado en otras elecciones, que la gente, en este caso no hay figuras políticas, pero que termine votando por lo que realmente quiere y no por la opción menos mala, claro, o porque, me tincó esto, pero en realidad no sé realmente qué es. Exactamente, sí, bueno. Acá son 3 votos, en términos bien transversales, porque hay algunas municipalidades que han abierto otras preguntas de forma más particular. Eso es como la famosa tercera papeleta que han hablado. Claro, o sea, lo que hay acá es que se pregunta primero sobre el proceso constituyente, es decir, queremos o no queremos cambiar la constitución y bajo qué mecanismo nos interesa, de acuerdo a los que se proponen en el acuerdo firmado en noviembre. Es decir, la mayoría de este voto traen 2 opciones, sobre el Congreso Constituyente o la Convención Constituyente, que lo hemos hablado otra semana sobre la composición de... Que la convención era la más participativa ciudadana. Con la mayoría de la ciudadana, claro. El Congreso Constituyente en el fondo es mitad y mitad parlamento, mitad ciudadanía electa, y la Convención Constituyente electa es una elección, un órgano completamente elegido por nosotros. Ahora, en esto es que tenemos algunos matices. Por ejemplo, la Municipalidad de Talca abrieron otra alternativa. Según los requerimientos de la yo diría que más que el requerimiento de la comuna es como el impulso social de cada una de las comunas, porque en el fondo lo que se presionó ahí fue agregar otra pregunta, que es agregar la opción de asamblea constituyente, que a mí me generan ciertas dudas, porque tenemos la opción del Congreso Constituyente, de la Convención Constituyente. Ahora más hay que explicarle a la gente cuál es la diferencia entre una Convención Constituyente y una Asamblea Constituyente. ¿Cuál es la diferencia entre una Asamblea Constituyente y una Convención Constituyente? Bueno, en estricto rigor no la hay, a mi juicio. Yo, en términos bien responsables, te lo digo, de hecho lo conversamos semanas atrás. Dentro del acuerdo, lo que se propone como Convención Constituyente es una Asamblea Constituyente en estricto rigor, solo que es de una forma establecida de forma distinta. Las asambleas constituyentes del mundo tienen muchas fórmulas para poder ser configuradas, algunas más democráticas que otras, algunas que tienen más participación que otras, y acá la idea de esta asamblea constituyente es que tiene ciertas características que son, yo diría, que ponen en duda los elementos participativos, que es lo que yo les decía. Lo que hay que pulir de ella es cómo acceden pueblos originarios, cómo garantizamos que las mujeres estén en igualdad de género y paridad para poder participar de ella, las personas ciudadanas no militantes que también pueden acceder a ella, que tengan las mismas condiciones o igualdad frente a las posibilidades. Pero en derecho nosotros aplicamos un principio, que es que las cosas son lo que son y no lo que se dice que son. Significa que si tenemos dentro de las opciones una cosa que, aunque se llame Convención Constituyente, pero funciona como una Asamblea Constituyente, porque una Asamblea Constituyente no es más que un órgano electo por la ciudadanía para redactar una nueva Constitución. Eso es una Asamblea Constituyente. Entonces, a mi juicio ya era suficiente esa denominación. Lo que hay en algunas municipalidades que agregan esta definición específica de Asamblea Constituyente como un punto político para marcar, como para decir, primero, en algunos casos, no nos gusta que la otra se llame Convención Constituyente, preferimos que se llame explícitamente Asamblea Constituyente, una, y la otra es, no nos gusta como queda esta opción del acuerdo, queremos otra que sea distinta y que funcione de una forma distinta. Bueno, lo que tú planteas se ha hablado harto, se ha conversado harto en algunos foros. Yo estaba ahí mirando que al fin y al cabo buscan un nombre intermedio efectivamente para evitar resquemores, porque muy a la chilena eso. Claro, sí. porque evidentemente hay algunas palabras que generan cierta suspicacia, hay otras que efectivamente generan más temerosidad, y uno trata de buscar un término, un punto común, pues efectivamente para dejar a todos más contentos y así no tener conflictos desde el punto de vista semántico, que viene siendo exactamente lo mismo. Yendo también al modo, al procedimiento, en tu caso, bueno, personalmente, ¿ves algún tipo de inconveniente con que sea presencial o digital? ¿Cómo lo ves un poco? La fórmula de la votación de la consulta. La forma o el procedimiento que se llevaría a cabo en las distintas comunas, que algunas han elegido que sea de manera digital. La mayoría parece que va a ser digital. Sí, o por lo menos que va a tener la opción de digital y también presencial. Lo que yo creo es que, si bien es cierto, las votaciones digitales son súper útiles para que más personas voten de forma más expedita y más fácil. De hecho, hay una empresa que se dedica a eso en Chile, que es eVote, que es un sistema que habitualmente asesora a la mayoría de los partidos políticos que hacen votaciones online. Yo no diría que hay tanto problema con la seguridad de ese voto. Lo que me complica a mí es, primero, el acceso al voto. O sea, en aquellas comunas en donde no esté la opción digital, ¿cómo lo hacemos con la gente que, sobre todo de la tercera edad, que no se maneja tan bien en sistemas digitales, o que no accede, o que le da lata meterse porque no entiende? De hecho, me pasa mucho que uno habla con alguien a veces mayor y que dice como, ni siquiera quiero verlo porque no me genera
rechazo Claro. la tecnología. Y la otra es que no da tantas garantías respecto de los secretos del voto. Los votos deben ser habitualmente secretos. Significa que la gracia que yo entro a una urna es que nadie ve qué es lo que yo marco. Claro, porque no hay influencia de terceras personas. Exactamente. En la elección digital uno tiene que ingresar datos de su carnet para poder hacer el voto, ¿no? Claro. El número de serie, entre otros. ¿Qué pasa si es que alguien junta hartos carnets y empieza a acumularlos para hacer el voto online O sea, para como otra que, persona? como que le junten los carnets a la familia. Claro, lo que uno busca con la elección presidencial es que no haya ni faltas al secreto del voto y tampoco haya acarreos de voto, ¿no? De hecho, el acarreo en Chile está sancionado hasta ese punto. Entonces, en esto puede generarse que eventualmente alguien consiga hartos carnets y empieza a meter un voto con datos online para poder falsear una decisión de alguien, o cuando, no sé, la gente, sobre todo la misma gente de la tercera edad, de repente en la casa, uno le pesca los carnets y empieza a hacer el voto online. Entonces yo creo que aquí la única fórmula de proteger el sistema, que de nuevo no es una elección, por eso es que no estamos acá llamando a veedores internacionales y no estamos calificándolo de antidemocrático, es una consulta, no es más que eso. Entonces también yo creo que hay que nivelar esa expectativa, no pretender que vamos a tener un gran sistema democrático de elección, pero sí que es Rodrigo, un elemento interesante. Y una vez que ya esté todo esto, digamos, votado, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué tan útiles o para qué se van a ocupar toda esta información que se va a recaudar? ¿Tiene que ver con el municipio o en algún caso, dependiendo de, sobre todo la pregunta para el cambio de la Constitución, de ahí se va a empezar a trabajar? Vamos a ver también una relación A mí me con el gustaría Congreso. me gustaría agregar otra cosa, porque para que no confundamos un poco al televidente. El 15 de diciembre, este fin de semana, las personas de 14 años y quienes quieran participar, tanto digitalmente como presencialmente en las comunas donde se va a hacer esta consulta ciudadana, vamos desglosando eso para que la gente quede claro. En todas las comunas nos vamos a encontrar con dos preguntas. Lo de la Constitución, efectivamente, cómo quieres que se construya, si es que quieres o no la Constitución, y si quieres Constitución, cómo quieres que se construya este proceso. Claro. Pero Primera papeleta. eso quiero ya. ¿Qué tendría la segunda papeleta? Pero por eso digo, la primera papeleta, todos quienes van a hacer la consulta tienen que tener sí o sí esa pregunta. El proceso constituyente. Básicamente, queremos cambiarla y cómo queremos cambiarla. Ya. Esa es la primera. La segunda es sobre necesidades o demandas nacionales en términos sociales. Ya. Queremos que los municipios, de hecho, una pregunta que yo miré el voto y dije, como esta cuestión es bien irrisoria, porque yo marcaría todas, porque son todas como, queremos mejores sueldos, queremos nuevos sistemas Pero de tú tienes pensiones. que elegir ahí. Hay que priorizar. Ese es el punto. Uno tiene que priorizar dos, tres. Hay que elegir tres principales, que son las que más me llaman la atención y que yo quiero. Y dentro de esta lista se encuentra salud, vivienda. Exactamente, educación. hasta cosas administrativas. Por ejemplo, estoy de acuerdo con que los municipios reciban más recursos para poder administrar programas sociales, qué sé yo. Eso es la segunda papeleta. Esa es la segunda. Y uno tiene que elegir, priorizar Sobre tres nacionales, exactamente, Tres. para poder hacer una priorización de necesidades de la ciudadanía. Ya. Y Y la esta última famosa tercera papeleta. Es sobre necesidades locales. Ya, pero eso también, todos los municipios que van a ser parte de esta consulta ciudadana también obligatoriamente tienen que tener esta tercera papeleta, o eso es Deberían. optativo. Lo que pasa es que primero el proceso de consulta completo es optativo. De hecho, ahí se ha desconfigurado. No todas las municipalidades primero lo van a aplicar. De todas las 345 que No, pero en el tenemos, caso de son más de 250. las 30 ¿Solo es cuánto, grupo. perdón, a nivel? 250 se sumaron al proceso. Porque la asociación de municipalidades es una asociación particular como gremial entre municipios. ¿Ya? Y el tema ahí es que todas han podido modificar preguntas. Lo clave acá es que en términos bien generales uno tiene que, en la primera, votar por el proceso constituyente, la segunda es sobre necesidades a nivel nacional y la tercera a nivel local. Y elegir algunas tres que sean las que más me hagan sentido para poder abrir una brújula, digamos, de una hoja de ruta para quienes tomen esta decisión de parte de los tomadores de decisión en el fondo y nos pongan atención. Respecto a lo que pregunta Rocío, igual es importante mencionar que cuando yo digo esta cuestión no es vinculante, efectivamente no es vinculante. O sea, no obliga al municipio a aplicar nada. Mira, pongámonos en el caso hipotético que, por ejemplo, toda la gente votara, o sea, para que la gente entienda que no es vinculante, que toda la gente, por ejemplo, votara en la región del Maule o en Chile que no quieren un cambio de constitución. Y Claro. después en abril, por ejemplo, que sí. dicen que sí, la gente evidentemente decidió eso y eso es lo que se va a hacer. Exactamente. O sea, para que entiendan un poco cómo es la dinámica. Exactamente. No es elección. Una consulta también en alusión a lo que se requiere para poder participar en la consulta. Bueno, entendiendo que a mayores de 14 años, conociendo que no forman parte del sistema electoral muchos de ellos, pero se necesita es la cédula. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo cédula chilena. ¿Yo puedo participar de la consulta? ¿Desde hace cuánto tienes cédula chilena? Desde hace más de
Casi 2 años. No, Sí, sí. año y medio, sí. Sí, aproximadamente. debería aparecer en la consulta, sin ningún problema. Es una Para pregunta extranjeros en general. Sí, porque hecha entender que, a claro, ciudadanía, por lo tanto puede hacerlo, ¿no? efectivamente, yo formo parte del sistema chileno, efectivamente. No habría ningún y problema. A pesar de haber nacido en otro sitio. No hay ningún Pero- problema. De hecho, es más, el sistema de consulta debería ser, en principio, debe ser menos estructurado, menos rígido que una elección regular. Por eso es que pueden votar menores de edad, por eso es que deberían poder votar personas incluso extranjeras que están en el territorio y que tienen por lo menos un root para poder Que tienen presentar. residencia, como yo. Exactamente. Efectivamente, para poder, porque en el fondo se entiende que seas o no seas ciudadana establecida en un lugar con permanencia, qué sé yo, lo que debería preguntarse igual es qué es lo que tú quieres, porque tú también habitas en el territorio. O sea, tú también tienes derecho igual que nosotros. Entonces, no hay una razón para poder excluir a sujetos a uno de respecto a otro de la consulta. Ahora, el problema de las consultas en Chile, y con esto yo quiero como marcar igual un punto importante, es que las consultas nunca son vinculantes. Entonces, desgraciadamente, no tenemos la tradición del ejercicio, la cultura del ejercicio democrático acá. De hecho, mucha gente me dice como, oye, Se está restando por lo mismo. dice. debería votar o no debería votar si la cuestión no va a servir para nada. De hecho, ayer ¿Pero salió qué se una... responde a eso desde el punto de vista legal? Es que yo Igual tiene más que- sentido, po. Sí, pero yo más Tiene que responderlo sentido. desde el punto de vista legal, yo lo respondo desde el punto de vista político, porque creo que igual es importante cuando participar en democracia. Yo creo que el voto siempre es yo creo que es un privilegio. Eso es lo primero. No es normal en distintos lugares del mundo que uno pueda primero votar y segundo que pueda votar con cierto grado de certeza de que el proceso es más o menos limpio. Nuestros procesos históricamente en Chile, sobre todo por lo menos de vuelta a la democracia para adelante, han sido históricamente más o menos limpios. Por eso es que tenemos este ejercicio muy republicano que en otros países también agradecen mucho o que viralizan mucho. Hablábamos el otro día al El teléfono. presidente saliente, Michelle Bachelet, perdió una elección su conglomerado y llama a Sebastián Piñera el día de elección para felicitarlo. Y voy a tomar desayuno el otro día. O sea, aquí en Chile no es frecuente que tengamos candidatos que digan, no, este proceso está viciado, está ilegítimo o algo por el estilo, porque hay un establecimiento de cierto grado de confiabilidad en nuestras instituciones. Pero Que es bueno. pero no tenemos todavía este ejercicio tradicional de la democracia deliberativa. No estamos acostumbrados a que nos pregunten cosas. Entonces, cuando nos preguntan, exigimos que tengamos la capacidad vinculante. Y yo igual le exigiría siempre. El punto está en que cuando me hacen esta pregunta, yo permito abrir un ojo para armar una presión política mucho más estructurada. Si yo pudiera decir una cosa que he hecho de menos a veces respecto del movimiento, es que a veces estamos mucho en la calle o mucho elaborando pancartas, pero que cuesta establecer un relato político. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para poder establecer ciertos relatos políticos. ¿Qué es lo que dice la mayoría de la gente en ciertas comunas? Para poder, no sé, pues supongamos que dentro de esta comuna se dice que lo que más queremos es que se invierta mucho más en educación para que mucha más gente llegue de zonas rurales acá. Y resulta que al año siguiente vemos que en el presupuesto o en la cuenta pública del alcalde vemos que esa inversión equivale a cero. O sea, también No nos hay permite a ítem para nosotros eso. agarrar un instrumento político para poder decirle no solamente a una persona en la calle, oye, no queremos que te vaya o renuncie no sé quién, sino que además decir, usted se compromete a esto, abrimos esta pregunta, la mayoría de la ciudadanía dijo esto y usted está haciendo lo contrario, ¿no? Eso creo yo que perder de vista la importancia o lo valioso de esos instrumentos a veces nos hace quedar como niñitos mimados, a veces como solamente estamos esperando que haya un voto y que genere una obligación. Yo quiero que siempre la haya, quiero aclararlo, pero cuando no la hay, igual creo que hay que participar de los procesos. Sí, para- bueno, claro, de hecho, que tiene que te haber lo- un interés te ciudadano lo también con todo planteaba- lo que ha pasado. Tenemos que aprender Exactamente. que tiene que haber también un orden establecido para poder la llevar cultura esa... cívica. Vamos a cuando salen preguntas, ese participar. voto. Bueno, ayer, por ejemplo, en la elección central de Constitución Antes salió una nota precisamente al respecto sobre el interés de la gente en la región del Maule, principalmente en Talca, a votar. Muchos efectivamente desconocían el proceso, otros efectivamente sabían muy claramente dónde ir y otros, la opinión, en realidad, si no es vinculante, en realidad da lo mismo. Entonces, Exactamente. habían distintas opiniones al respecto de este O proceso. sea, yo creo que hay que participar y no solo participar. Esto igual permite que abramos una pequeña campaña. De repente alguien que está movilizado, por ejemplo, por la Convención Constituyente, bueno, haga su campaña. El otro día que me preguntó, ¿podemos hacer campaña en la vía pública, por ejemplo, para incidir o para incitar a que se vote una u otra cosa? Y alguien me decía, pucha, es que a lo mejor no se puede porque la ley electoral se prohíbe las campañas políticas de cierta manera en ciertos lugares. Acá, de nuevo, como no es una elección regular, no está sometida a esta clase de reglas, por lo tanto usted puede hacer la Hay una campaña que libertad. quiera. Exactamente. Hay una libertad de expresión súper grande que eso también, como tú decías, se tiene que valorar. Ahora con el tema del municipio y para ir un poco también redondeando el tema y motivando a la gente que podamos tener esta participación ahí en la página, los horarios en los que esto va a estar disponible, entiendo que demora bastante poco, es darse un tiempo para
Sí. poder contribuir. Sí, esto es durante el día, igual que como una configuración o constitución de mesas regulares. En una elección regular debería estar desde las 9, 9 y media el sistema disponible, los sistemas donde hay el sistema online, desde la madrugada del día anterior para poder acceder a la plataforma. Eso nunca ocurre con ese grado de puntualidad, siempre es como 1 de la mañana, 2 de la mañana, hasta entiendo yo que son en algunos casos 6 de la tarde, en otros casos las 8 de la tarde. Lo importante es hacer la votación lo antes posible para no esperar a que el sistema esté colapsado. La clásica del chileno no llega al final, sobre todo en sistemas digitales, como es una plataforma digital. Esto es como cuando me meto a una página que está, cuando estamos tratando de comprar una entrada para un concierto. Empezamos a estar en espera y empieza a caerse la página, entonces lo que hay que evitar es que eso ocurra y hacer el voto lo antes posible. La determinación o el resultado se supone que debería estar, lo que dice la Asociación de Municipalidades, es que debería estar más o menos en línea, o sea, debería estar máximo al día siguiente, incluso en algunos casos dicen que la misma noche debería estar porque hay un registro digital que automáticamente va a incorporar estos datos y los va a sistematizar, más el apoyo de algunas universidades que ofrecieron su colaboración en el proceso. Sabemos que CERVEL no está acá metido, de hecho CERVEL se autorrestó del proceso, sí, diciendo que no tenían capacidad normativa para poder cubrirlo, porque por lo demás es una consulta y no es una elección. Rodrigo, bueno, yo creo que es súper interesante, el llamado es a participar, mientras más nos sumemos a estos ejercicios, vinculantes o no vinculantes, yo creo que siempre es importante conocer la opinión de la gente en general, porque ahí también hay datos duros al respecto de qué es lo que quiere la gente. Brevemente, ¿estuviste en Santiago? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Te estuviste ahí, como uno dice, codeando con grandes? Con José Massa. ¿Pero cómo fue esa experiencia? Estuvo muy bueno. Nosotros fuimos invitados desde la Fundación Urbanismo Social y la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Tuvimos 2 invitaciones muy importantes la semana pasada. Estuve en el Senado discutiendo sobre la Ley de Integración Social Urbana y luego inmediatamente después salió esta invitación a la Feria Internacional de Colaboración Social, de Innovación Social, que es una feria internacional que es como un Lollapalooza, pero de las organizaciones sociales muy grandes, emprendedores que tienen ideas muy innovadoras. Dentro de este contexto es que se invitan a grandes talleristas o charlistas como José Massa, se invitó también a agrupaciones como Ecosustentable, a Bicycle, que son unos chiquillos que hacen bicicletas con residuos de petróleo, derivados del petróleo, una serie de cosas interesantes, y a nosotros nos invitaron a hablar sobre la Constitución porque parece que hoy día está de moda hablar de Constitución. Está en boga. Y claro, bueno, fue una muy buena experiencia. Estuvo Vicentico también, estuvo Nano Stern, estuvo Lucibel también cantando, y creo que una gran iniciativa, pero en la medida que logramos hacerla mucho más, lo logramos multiplicar. Creo que el desafío que tenemos hoy en día, de hecho lo que estamos levantando desde la misma gente del FIS y organizaciones solidarias, es una pequeña plataforma para formar a ciudadanía que permita hacer esto mismo que hacemos nosotros en la conversación cívica en otros lugares y en otros espacios. Yo ya llevo 28 conversaciones constitucionales, pero no voy a hacer muchas más porque no me da tampoco para mucho más. La idea es que haya mucha más gente que logre multiplicar este conocimiento y logre hacerlo llegar a todas partes, para que no ocurra eso que, por ejemplo, salga gente en las noticias del día antes del plebiscito en abril diciendo que no tiene idea de qué es lo que pasa, porque una cosa no sabe lo que significa una consulta, pero una cosa muy distinta es no saber en qué consiste un cambio constitucional, y eso es más denso y es más complejo de entender, pero tiene que saberse crítico, muy bien. Sí. Exactamente. Y triste a la vez, porque efectivamente ahí uno de repente dice, evidentemente te interesará lo que pasa en el país. Yo creo que tenemos tiempo sí, como siempre hay tiempo. Seguir, intentar ilustrarnos, informarnos, tener una opinión formada en base a argumentos. E investigar. Yo creo que esa es la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene. Agradecerte, Rodrigo, por otra visita en la que nos ayudas a mantenernos bien informados y bueno, esperar efectivamente cuál va a ser el resultado este domingo.